yo te doy mi amor, tómalo, y un pedacito de mi corazón. Te quiero, aquí en Los Vilos me quiero quedar, y mi alma entera yo te de entregar. Tómala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Radio Los Vilos, Radio Ensenada, como lo que habíamos prometido. Continuamos con esta ronda de entrevistas a las nuevas autoridades comunales, como son los concejales y por supuesto el señor alcalde Manuel Marcarián. Hoy estamos con el concejal Cristian Gross, concejal electo, que le fue muy bien en lo que fue las primarias de la Concertación, para posteriormente presentarse como candidato a concejal en las elecciones de octubre, donde obtuvo la primera mayoría. Los saludamos inmediatamente, concejal. Muy buenas noches, bienvenido a Radio Los Vilos, Radio Ensenada les saluda. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Saludarte a ti, saludar al medio, saludar de forma muy especial a toda la comunidad, a todas las personas que miran este importante medio de comunicación. Los felicito por esta nueva fórmula, digamos, de llegar a la comunidad. Así que muy agradecido de estar acá por la invitación. Sí, la verdad es que estamos introduciéndonos en lo que es los medios de comunicación con nuestra nueva fórmula, nuestra nueva forma o fórmula de estar informando a la comunidad vileña, bueno, y para todo el mundo y para todo el país por la web. Concejal, voy a leer un poquito la biografía suya para que después usted la redondee. Vamos a decir que don Cristian Frank Gross Hidalgo, 33 años de edad, oriundo de Los Vilos, integrante de una tradicional familia de Los Vilos. Su candidatura básica la desarrolla, su enseñanza, ahí me equivoqué, su enseñanza básica la desarrolla en la Escuela Divina Providencia de Los Vilos, posteriormente en su enseñanza media en el Liceo Politécnico de Illapel. Y así una larga lista de cosas que hacen. Ha dicho don Cristian, a pesar de su juventud concejal. Me gustaría que usted redondeara con sus propias palabras lo que ha sido su trayectoria, tanto en el ámbito profesional como también ahora en el ámbito político. Bueno, dedicar el esfuerzo que puso mi familia en que yo pudiese lograr salir adelante. En el año 97, Guillermo, yo ingresé a la universidad, específicamente en la hoy día Católica de Valparaíso, y estudié trabajo social. Un poco motivado, digamos, por temas de justicia social, siempre me motivaron en lo que fue mi educación básica y media. Allí, bueno, después egresé, tuve a mi primera hija, Hedler, me casé también, y luego me vine a estudiar a Capo. Recuerdo que ingresé a estudiar el año 2002 como encuestador de la ficha CAS en ese momento. Y luego, bueno, fui desarrollando una carrera en el ámbito profesional, lo que me permitió posteriormente en el año 2006 poder desempeñar el cargo de director de desarrollo comunitario en el municipio. Luego eso fue, digamos, hasta el año 2008. Luego ingresé, bueno, a trabajar al Hogar Laura Vicuña, hogar que le tengo bastante cariño. Pudimos desarrollar allí algunos trabajos, principalmente en el tema de infancia. Y ya el año 2010 ingresé a trabajar ahí al Hospital San Pedro, en un programa de infancia también, que se llama Chile Crece Contigo. Así que bueno, eso es básicamente el ámbito técnico. Bueno, y el ámbito político, muy contento. La verdad es que vi una oportunidad el año pasado, ¿cierto?, para ver, digamos, para ver un poco el respaldo que teníamos de la ciudadanía, como bien tú decías, participando de la primaria en primera instancia para alcalde, el cual la verdad es que para ser primera vez tuve un muy buen resultado, lo cual de cierta manera a uno lo deja contento porque hay un reconocimiento, digamos, de la labor desarrollada. Y luego, bueno, obviamente con ese respaldo uno siente que tiene una obligación, Guillermo, en términos de que hay gente, digamos, que cree y confía en las capacidades que uno tiene para poder desempeñarse en un cargo público tan importante como es el cargo de concejal.
Así que muy contento, yo la verdad es que estoy muy agradecido de lo que la ciudadanía me confió. Y bueno, esperar, digamos, poder cumplir con la alta expectativa que se ha generado respecto de primero de la candidatura y luego en esta ya función instalada como concejal. Así es, una alta mayoría, o sea, una alta votación, la primera mayoría a nivel comunal, pero esto también requiere de una responsabilidad muy grande, concejal. Sí, claro. En todo ámbito, digamos, y hay uno también siente que es un espejo para muchas personas, en el ámbito familiar, sobre todo en el ámbito de la consecuencia, yo diría, respecto de lo que uno dice, lo que uno hace. Yo en ese sentido, como asistente social, siempre he tratado de caracterizarme en ese sentido. Cuando las cosas se pueden hacer, Guillermo, uno tiene que ser bien honesto con la ciudadanía, pero también cuando las cosas no se pueden hacer. A pesar de que uno puede hacer muchos intentos por hacer las cosas, pero a veces hay cosas que no se pueden hacer, digamos, y uno en ese sentido tiene que ser muy honesto con la ciudadanía. Yo, cuando estuvimos en el ámbito de la candidatura, yo planteaba, digamos, que yo no hacía ninguna promesa. Y justamente tiene que ver con eso, que en definitiva, cuando uno llega a un cargo, probablemente ahí se puede comprometer con ciertas acciones, que puede desarrollar ciertas gestiones. Pero en el ámbito de la gestión siempre hay cosas que tienen un futuro incierto, en el sentido de que se pueda cumplir o no. Y en ese sentido, también tranquilidad, y es el mensaje un poco que he tratado de entregarle siempre a la comunidad. Así es, se dice casi siempre que la labor del concejal es fiscalizar, pero también es gestionar, ¿cierto? Sí, sí. No es la primera vez que lo escucho decir esto de que hay que ser honesto con la gente y sincero, al decirle cuando se pueden hacer las cosas, porque en un consejo que estuve presente yo lo escuché decir exactamente lo mismo, y posiblemente sea una de las razones que la gente tiene claras las cosas cuando votó por usted. Concejal, hace unos días se realizó la reunión donde se vieron los cargos para cada concejal, es decir, las áreas en cuales van a trabajar. Ya usted eligió su área de deporte, de turismo. ¿En qué área le tocó participar? Sí, bueno, nosotros hicimos una reunión, digamos, los concejales principalmente, en donde más bien en las comisiones que uno pudiese armar, ¿cierto?, en donde focaliza, digamos, el trabajo en cierta área. Lo interesante es que uno ponga y sea claro también en términos de cuáles son sus mayores potencialidades. Entonces, en ese sentido, yo voy a participar de 3 comisiones. La primera, en un ámbito que es muy importante y relevante para la comunidad, tanto en la zona urbana como rural, como en la salud. En segundo lugar, nosotros como consejo decidimos conglomerar algunas áreas que tienen que ver con el área productiva, por ejemplo la pesca, la agricultura. Entonces armamos una comisión que se llama de desarrollo productivo. En esa área, digamos que aquí en Los Vilos sobre todo necesitamos fortalecer mucho lo que son las oportunidades laborales, las oportunidades de capacitación para nuestra gente. Allí hay una segunda tarea muy importante. Entonces, en esa comisión también participaré. Y en tercer lugar, que es además el ámbito propio en donde yo me pude desenvolver cuando hicimos la gestión en el municipio como asistente social y como director de desarrollo comunitario, justamente en la parte de desarrollo comunitario, que implica, digamos, un trabajo muy sostenido, ¿cierto?, con lo que son las organizaciones comunitarias. Igual, Guillermo, en el ámbito, digamos, de la gestión o del trabajo en sí mismo, hay muchas comisiones que se entrecruzan. Por ejemplo, tú nombraste el otro día una reunión que se hizo con las fuerzas vivas para desarrollar el plan verano, que fue una idea, digamos, que planteamos casi al principio del Consejo. Y la verdad, digamos, que cuando se plantea hacer acciones o actividades, digamos, en el plan verano, de cierta manera se entrecruzan varias áreas: el deporte, la cultura, el turismo. Entonces, si tú te fijas, más bien lo que aquí se tiene que establecer es más bien un plan mancomunado, digamos, que permita integrar a toda la comuna, pues, y a todos los sectores. Ese es un poco el gran desafío, digamos, que tiene este Consejo. Y a partir un poco de esta idea, digamos,
de a 4 años, ¿cierto?, de fortalecer un plan de desarrollo. Creo que un muy buen instrumento para eso es lo que tenemos que desarrollar este año, que se llama Plan de Desarrollo Comunal, que esperamos, digamos, y en ese sentido le pedimos todo el apoyo a la comunidad, que sea un instrumento muy participativo y que no solamente permita a la comunidad hacer el diagnóstico respecto de cuáles son nuestras necesidades, sino que también va a ser desafío de este consejo y de la administración propiamente tal, de ir informando a la gente cuál es el estado de avance real que tiene digamos, la comuna, y en ese sentido el compromiso está, lo hicimos en la reunión que estuvimos presentes el otro día, y tiene que ser un proceso sostenido en el tiempo, digamos. Como ejercicio a mí me pareció bastante interesante, pero tenemos que irlo cada vez especializándolo más. Se avanzó en esa reunión, se tomaron acuerdos, hay algunas cosas claras ya, algunas actividades claras, más bien dicho, de que lo que se va a hacer este verano, porque es para este verano que ya se vino encima, estamos viviendo el verano ya, ¿cierto? Ya estamos en el verano, sí. Bueno, se hicieron algunas comisiones, digamos, en estas 3 áreas: deporte, cultura y turismo. Y lo que se planteó allí es que el día lunes 14 de enero se va a hacer una reunión, digamos, que se espera, digamos, que sea lo más masiva posible. Y en esa reunión se va ya a presentar la propuesta final respecto de cuáles van a ser las actividades de verano. Lo importante es que sean abarcadoras, digamos, de varios sectores, pero también que llegue el programa, digamos, a todas las localidades rurales. Igual tenemos que ver el tema del financiamiento. En el ámbito del presupuesto que se aprobó un total de 50 millones de pesos, que la verdad es que para todas las actividades, digamos, todas las áreas, es bastante escaso, digamos, pero ahí, digamos, también depende un poco de las gestiones que se puedan hacer también con la empresa privada, y bueno, si es necesario también recurrir a algún ítem más dentro del presupuesto, hay que hacerlo, digamos. La idea, digamos, es que este verano, digamos, sea lo mejor posible, digamos, para nuestra gente, pero también pensando en que igual la administración se está recién instalando, y eso también hay que tomarlo en cuenta, sobre todo, digamos, para pensar que a partir de las posibles, digamos, deficiencias que se generen, ¿cierto?, este año, la idea, digamos, que se pueda hacer cada vez un verano mejor y más participativo. Eso es una cuestión muy importante. Así es, concejal, una de las áreas dijo el productivo, y yo lo asocio mucho a lo que es la área rural de la comuna. Hace varios años que estamos siendo asolados por una sequía muy grande. El año pasado, sin ir más allá, de las 15 comunas de la región, 10 fueron declaradas zonas de catástrofe. La comuna de Los Vilos no fue así. No. ¿Qué se está haciendo en este momento por solucionar este problema, que no es un problema de ahora, insisto, es un problema de varios años que viene la sequía asolando a nuestra comuna? Bueno, nosotros el día que asumimos, al día siguiente, la comunidad del sector rural, dirigentes sociales, nos invitaron a una reunión en donde específicamente se planteó el tema que sabemos todos, digamos, que tenemos dificultades. Allí nosotros hicimos un acuerdo, y en el consejo siguiente hicimos un certificado de acuerdo para reponer el tema de nombrar a la comuna como zona de catástrofe. Sin embargo, digamos, también se planteó que nosotros como comuna, digamos, digo como comuna porque aquí hay que trabajar autoridades y dirigentes y comunidad en general juntos, se planteó que nosotros debíamos ser capaces además de presentar una propuesta concreta respecto de lo que necesitábamos como comuna. ¿Por qué te planteo esto, Guillermo? Porque en esa misma reunión había un concejal de la comuna de Cabildo. La comuna de Cabildo había sido declarada zona de catástrofe el año pasado, en febrero. Y lo que nos planteaba el concejal era que no había llegado un solo recurso para la comuna. Entonces, no es suficiente el tema de la zona el decreto, digamos, de la zona de catástrofe, si no viene acompañada con recursos. Entonces, además, lo que propusimos, y en el acuerdo que generamos, digamos, en ese consejo, fue que, por una parte, insistir con la declaración de zona de catástrofe, pero además solicitar una reunión con el Ministerio del Interior, ¿cierto?, para poder determinar, ¿cierto?,
específicamente cuáles son las acciones concretas que nosotros pensamos que se debe realizar. Hay acciones que son de largo plazo, ¿cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema, con los trabajos que se están haciendo allí en el tranque Gulimo, pero hay cuestiones muy concretas, por ejemplo, el déficit que tenemos nosotros acá en la comuna de camiones aljibe, por ejemplo, el tema de la profundización de los pozos, que es también una materia que nosotros igual tenemos en la maquinaria, pero siempre resulta insuficiente, Guillermo, para todas las necesidades. Son muchas las necesidades que tienen. Hay sectores, digamos, sobre todo, por ejemplo, el Naranjo, que son sectores más alejados, que allí no corre, Guillermo, ni una gota de agua. Entonces, en algunos sectores, digamos, hay necesidad incluso para la bebida humana. Entonces, sin duda alguna que es una necesidad de primera instancia, y de hecho mañana también lo vamos a tocar nuevamente, digamos, para ver en qué quedó esta agenda que tenía que darse para poder tener una reunión a la brevedad posible con el ministro de Agricultura, ministro del Interior. Así es, hay una ardua tarea para mañana, Sí, para el Consejo mañana. correcto. Hay muchos temas que tratar. Correcto. En redes sociales se reclama que el gobierno de Juan Jorquera, el gobierno anterior, fue incapaz de solucionar el problema de la erradicación de los animales que andan por la calle, que para la imagen de los vilos no hace bien, sobre todo en este tiempo donde tenemos mucha población flotante y es bueno mostrar una cara. ¿Qué se hace en ese sentido por parte de esta nueva administración? Bueno, hay algunos temas, Guillermo, que los estamos recién mirando. Hoy día estuve con algunas personas que son dueños de animales y planteaban allí alguna alternativa. Cuando yo trabajaba en la municipalidad, allí se planteó la posibilidad, que a mí me parece que podría integrarse nuevamente, podría ponerse como en primer plano el tema de hacer un corral municipal, ¿cierto?, que permita de cierta manera que los dueños, digamos, de los animales se hagan responsables de una vez por todas. Esa es una tarea, digamos, tan importante como, por ejemplo, el tema de la basura, ¿cierto? Uno siempre dice, nosotros necesitamos desarrollar algunas acciones como municipio, pero también en este sentido se requiere una responsabilidad bastante alta de todos los actores. Y de toda la población también. Entre ellos, por ejemplo, los dueños de los animales, no solamente los caballos, sino que también de los perros, que también es un tema bastante importante. Entonces, si no está el compromiso real también de esas personas, probablemente cualquier acción que pueda desarrollar el municipio va a ser insuficiente. Si nosotros podemos tener 100, 200, 300 personas trabajando, por ejemplo, en la recolección de la basura, pero si la comunidad no toma conciencia real de cuidar sus espacios, ¿cierto?, hacer el aseo en las plazas, etcétera, o poder colaborar en eso, dejar la basura, digamos, donde corresponde, probablemente tampoco vamos avanzando. Entonces, en ese sentido, digamos, es una tarea de todo, pero como primera instancia, bueno, nosotros en ese momento se planteó realizar el corral municipal transitoriamente ahí en el sector de Inia, y que podría ser, digamos, una muy buena instancia. Me parece que es un tema que también hay que colocar en el Consejo para ver efectivamente qué es lo que hace, porque yo también he tenido la posibilidad de mirar, y es una realidad, digamos, que todos hemos presenciado, digamos, y bueno, es responsabilidad también de las autoridades poder direccionar qué se va a hacer en esa materia, pero el tema del corral municipal me parece una buena estrategia. Y lo otro que me parece una buena estrategia, que lo conversábamos hoy día con algunas personas, que bueno, aquí en general la gente que tiene animales, que tiene caballos, está organizada, digamos, en los clubes de rodeo. Me parece que uno de los caminos, digamos, para poder organizar también este tema es ojalá organizar a esas personas que no están incorporadas en estas asociaciones. A lo mejor, ¿cierto?, crear una organización distinta a estos clubes de rodeo que ya están instalados, pero podría ser una buena instancia en términos de poder concretar acciones
en esa área también, porque ellos también nos pudiesen colaborar. Así es. Bueno, para solucionar los problemas de la comunidad tenemos que estar todos involucrados. La Correcto. comunidad esencialmente, porque el asunto de la basura, los dueños de los animales, los dueños de los perros, los dueños de los caballos tienen que tomar conciencia de esto, si no, como dice usted, poco y nada se puede hacer. Hay una cámara hiperbárica en el área de la salud que fue donada por un empresario concejal. ¿Qué pasa con ella? ¿Está siendo usada? ¿Está instalada? ¿Faltan profesionales para usarla? ¿O no pasa nada con esto? Bueno, la verdad, digamos, en términos de también ser honesto, esto fue entregado, digamos, en el marco de una campaña política, digamos. Yo tengo entendido, digamos, que en rigor lo que allí se entregó no fue una cámara hiperbárica, sino que más bien una cámara de oxigenación. Uh-huh. Esa es una arista. Entonces, en ese marco, a mí me parece que lo que corresponde o lo que se va a hacer, digamos, es la devolución, digamos, a quien se le otorgó. Eso no te podría yo, Guillermo, confirmar 100%, pero si me preguntas a mí respecto de qué pienso yo respecto de eso, yo creo que nosotros como comuna, en realidad es muy difícil concretar, aunque si fuese una cámara hiperbárica, muy difícil concretar ese proyecto debido al tema de los equipos profesionales que se requiere. Te puedo comentar que hace unos días vi en la televisión que en el hospital de Coquimbo se inauguró una cámara hiperbárica que va a servir, digamos, no solamente para la cuarta región, sino que también para la tercera región. Entonces, si en la capital regional, digamos, se está planteando que se instaló la cámara hiperbárica, la verdad es que es muy difícil poder concretarla en una comuna como la nuestra. Nosotros más bien lo que tenemos que hacer es, cuando nos ocurran casos, tener un sistema, digamos, que nos permita llevar, digamos, a nuestros pescadores, digamos, que por alguna razón puedan sufrir este mal. A mí me parece en todo caso que acá, en la comuna de Los Vilos, cuando han ocurrido este tipo de casos, se trasladan a la quinta región, específicamente a Viña del Mar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tengo entendido que esa cámara se va a entregar y que una cámara corresponde a una cámara de oxigenación y no en rigor a una cámara hiperbárica. Que es una cuestión absolutamente diferente. Sí, muy diferente. Así es. Entonces no tiene ninguna utilidad. Como dice usted, va a ser de bueno. Se piensa en las redes sociales que el aporte mineral a los pelambres solo beneficia a algunas organizaciones y no a la comunidad en general. ¿Cuál es su percepción con referente a esto? Bueno, mire, yo pienso que, por ejemplo, las organizaciones que de cierta manera han postulado proyectos o hoy día, digamos, están recibiendo algún beneficio a través de algún programa que tiene la minera, han estado, digamos, en su justa demanda, digamos, en términos de poder postular a los beneficios que se le entrega. Allí la responsabilidad no es de las organizaciones, digamos, que solicitan ayuda, sino que más bien, y lo conversamos en el Consejo Municipal, que tenemos que ser en ese sentido bastante criteriosos y bastante planificados además respecto de cómo nosotros vamos a tener una colaboración, ¿cierto?, con la empresa. Nosotros sentimos que efectivamente los beneficios que entrega la empresa no ha llegado, digamos, para todos, digamos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces como comuna de presentarle a la minera un plan de desarrollo integral, ¿cierto?, que permita que el aporte que entregue la minera sea proporcional al impacto ambiental que hoy día está generando. Entonces, quedamos de acuerdo en que ya hemos hecho algunos contactos, digamos, para poder tener algunas conversaciones, reuniones de trabajo con el gerente, digamos, de la empresa, que nos permita de cierta manera tirar líneas respecto de los proyectos que necesitamos como comuna, que son muchos, en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos que avanzar. Entonces, cuando nosotros planteamos plan de desarrollo integral, ¿qué queremos, digamos, respecto del tema educacional? ¿Necesitamos fortalecer algún colegio? ¿Qué queremos en el tema de salud? Necesitamos fortalecer nuestro hospital, y eso requiere recursos que en este caso superan, digamos, lo que puede hacer el Estado. Entonces, de cierta manera, tenemos que plantear, digamos, un plan también de mitigación que permita cubrir aquellas materias que no puedan ser cubiertas íntegramente por el gobierno, por el Estado.
Concejal, también hay un conflicto que se arrastra hace bastante tiempo en lo que es la comunidad de Caimanes con Penambre. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Sí, bueno, hay un tema, digamos, que no se ha abordado, digamos, por parte de las autoridades hasta ahora, que nosotros esperamos de cierta manera remediarlo, que tiene que ver con ciertos estudios que se han hecho, que son de conocimiento popular respecto de que efectivamente allí hay una contaminación. Entonces, nosotros tenemos que, como municipalidad, como consejo, ¿cierto?, la administración, tenemos que ser de cierta manera intermediarios, digamos, confiables para la comunidad, y en ese sentido tenemos que ser bastante transparentes entre lo que son las necesidades que tiene la gente de Caimanes versus, digamos, lo que es la minera de los Penambres. Allí hay que dar una solución definitiva al tema. En algunos meses atrás se ha planteado la posibilidad de una posible erradicación, digamos, de la gente de Caimanes, que un poco yo lo he escuchado de algunos comuneros de ahí de Caimanes. Bueno, si esa es la solución, digamos, hay que buscarle que sea sobre todo una solución justa. Y esa misión, digamos, la tiene que hacer el municipio. Sin duda alguna que Caimanes ha sido un sector, digamos, de sacrificio, digamos, a nivel comunal, y esa es una situación que no tiene que ver con lo político, sino que tiene que ver más bien con mirar la situación real. Por ejemplo, allí hay un tranque de relave, ¿cierto? Y yo asistí a una reunión en donde se planteaba el tema, por ejemplo, sismológico, en el sentido de que qué ocurre, digamos, qué ocurriría frente a una situación de un terremoto, digamos, de gran magnitud. Y entonces, por ejemplo, allí en Caimanes no hay ningún plan de contingencia hasta ahora, que yo conozca por lo menos, respecto de cómo se evacuaría, digamos, a la comunidad, pensando en que a lo mejor el tranque puede tener alguna fisura. Me tocó ver, digamos, un estudio de un geólogo, digamos, que planteaba que hay por ahí algunas fallas geológicas, digamos, que pueden ser, digamos, significativas. Entonces, nosotros cuando decimos queremos plantear una estrategia, digamos, común y que de cierta manera tenemos que representar también a ese sector de Caimanes, bueno, tenemos que poner en la mesa los temas que han sido difíciles. Sí, además tenemos que ser conscientes en el sentido de que los presupuestos que se manejan en Salamanca y Yapel, incluso Yapel, no tienen comparación con lo que se hace acá en la comuna de Los Vilos, que al final de cuentas, concejal, somos el basurero de la huerta de la provincia del Choapa, porque al final de cuentas todo llega al mar, Los Vilos vive del mar. Y obviamente la contaminación afecta bastante. Sí. Bueno, eso es un tema que lo hemos abordado. Tenemos que fortalecer una unidad ambiental, digamos, que se creó hace algunos años, digamos, es una cosa que se ha mantenido, pero tenemos que fortalecerla porque los técnicos, digamos, sobre todo, digamos, tienen que de cierta manera tener una cierta paridad con otros estudios también que se hagan por parte de empresas grandes que realmente tienen otro tipo de condiciones. Entonces el tema ambiental a nosotros nos va a perseguir siempre, digamos, por el impacto que nos genera los proyectos, sobre todo los proyectos mineros, y entonces tenemos que prepararnos para eso, sobre todo para digamos, tener una postura concreta respecto de cómo vamos a defender nosotros nuestros intereses, y sin duda, digamos, que eso, la puerta de entrada para poder representarlo son las autoridades, digamos, nosotros somos las personas que nos eligen, digamos, y tenemos que tratar de actuar en justicia, tanto para defender los intereses de la gente de Caimanes, pero también para defender los intereses de toda la comunidad que de cierta manera espera que las mineras, digamos, completen, digamos, planes que sean en beneficio para todos. Y ahí donde adquiere relevancia lo que usted decía hace un momento, y ahora lo vuelve a reiterar, de que hay que luchar, la comuna tiene que luchar por lo macro, no por lo micro, porque hasta ahora, como decían acá en las redes sociales, se estaba luchando nada más que por las cosas pequeñas, individualizadas, sino por lo macro, porque que abarque a toda la comuna, que nos va a permitir un poco más desarrollarnos con mayor velocidad. Correcto. Vamos al presupuesto municipal. ¿Hubieron algunas personas, algún concejal que se opuso a la primera propuesta? ¿Cuál es su...? Bueno, lo que pasa, Guillermo, es que nosotros, yo en mi caso personal,
A mí ¿Hay me- algún reparo en relación a esto, concejal? Disculpe. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay un presupuesto que es organizado y presentado, digamos, de la administración anterior. Sobre todo lo que tiene que ver con programas de inversión, me parece que hay 37 programas de áreas verdes, de oficina de deporte, oficina del CERNAM, varios programas que de cierta manera, el apoyo, digamos, mismo a CERPLAC, que es como una oficina muy importante para el municipio, para la comuna. Entonces, la verdad es que habían algunos programas, digamos, que no estaban muy bien diseñados. Ahora, también es cierto que a nosotros nos tocó, digamos, tomar este presupuesto y de cierta manera aprobarlo. Nosotros le dimos la posibilidad, yo en lo personal, digamos, con mi voto favorable, yo de cierta manera cuando uno se instala políticamente, uno también tiene que dar algunas señales respecto en concreto, digamos, de unidad. Y en ese sentido yo le di el respaldo político, en este caso al alcalde, para que él con su equipo, digamos, pudiese conformar y presentarnos una propuesta más ligada un poco al programa, digamos, de trabajo que quiere ejercer. Entonces, a nosotros se nos presentó, me parece, el presupuesto, así un libro, digamos, grandote, como 5 o 6 días antes de la fecha tope para poder aprobarlo. Entonces, en términos de análisis, digamos, era como muy difícil. Cuestión que después, de alguna manera, se ha ido remediando y también quedamos en el acuerdo de que ahora durante el mes de enero la administración, digamos, le va a plantear al Consejo específicamente cómo van a quedar los programas. Hay algunas líneas obviamente decididas que tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento mismo del municipio en temas de proyectos, de planes y programas generales, digamos, pero también siempre el presupuesto, para que también la comunidad sepa, siempre es susceptible de modificar, digamos, eso, digamos, eso es importante, que no sea cerrado y no se pueda modificar. No es rígido, digamos, y en ese sentido, por ejemplo, lo que te planteaba delante del presupuesto para el plan verano, si nosotros vemos que ese monto es insuficiente para poder desarrollar un buen verano acá en Los Vilos, bueno, habrá que hacer alguna modificación presupuestaria que permita poder implementar el programa de buena manera. Concejal, ¿de qué manera se ha integrado la comunidad rural en esta nueva administración, que fue parte de la campaña, las promesas que se hicieron? Sí, bueno, allí, digamos, usted cuando invita, digamos, al alcalde poder plantearlo, digamos, en el sentido de yo como manera de trabajo o forma de trabajo, yo entiendo que nosotros, una comuna, que la gente del sector rural efectivamente se ha sentido postergada, digamos, en todo este tiempo en muchas materias. Y en ese sentido, digamos, el trabajo, un poco lo que te planteaba antes respecto, por ejemplo, de que al día siguiente asumido el consejo, digamos, se fue a instalar al sector rural. Y yo personalmente, pero también otros concejales, digamos, han estado recorriendo todas las localidades del sector rural, que aquí en Los Vilos hicieron un consejo en Guangualí, si mal no recuerdo. O sea, se hizo, digamos, lo mismo que se hizo acá, el llamar a la comunidad para el desarrollo del plan verano para el área rural. Entonces, en ese sentido, siento que hay una apertura, digamos, real a poder integrar a la gente del sector rural en esta área. Y de hecho, digamos, lo que planteó, por ejemplo, ese día la oficina de turismo, tiene que ver un poco con lo mismo, que efectivamente las actividades que se hagan acá, incluso deportivas, escuelas deportivas, que se hagan en Caimán, que se hagan en Guangualí, que se hagan en Quilimarí, etcétera, un poco de manera que nuestra gente efectivamente se sienta integrada. Ahora, en lo concreto, Guillermo, lo que me corresponde a mí, sobre todo en el ámbito de la Comisión de Desarrollo Comunitario y Desarrollo Productivo, creo que una de las tareas que tenemos por delante es justamente hacer mucho más terreno. Bueno, yo como asistente social, mi práctica permanente, digamos, está en el terreno mismo. Pero siento que, y en ese sentido lo hemos conversado también con el alcalde respecto de que, por ejemplo, que exista una oficina móvil que permita efectivamente a la gente desarrollar, ojalá, la mayor cantidad de trámites en sus casas,
territorios, porque allí están los problemas. Pues si nosotros, por ejemplo, si hablamos de drogas y nos encerramos en una oficina, probablemente podemos solucionar todo el tema, pero los problemas, digamos, de relaciones entre vecinos, los problemas de pobreza, digamos, están en el terreno mismo, y esa labor, digamos, uno la tiene que hacer. Yo creo en todo caso que los perfiles de los concejales, digamos, que fueron elegidos están en esa línea, así que muy de terreno. Por eso que en el fondo existe una alta expectativa, yo diría, Guillermo, porque en realidad de alguna u otra manera, digamos, nos han visto en general allí, pues donde las papas queman. Así es. Estamos en Radio Los Vilos con una entrevista exclusiva del concejal Cristian Grosso, un trabajo que estamos haciendo con toda la administración municipal que fue elegida en el mes de octubre del año pasado y que hace poco más de un mes que está en ejercicio. Concejal, hace unos días atrás se lanzó el plan Estrella de seguridad en las playas. La consulta es, ¿qué pasa con la seguridad ciudadana? Que fue lanzada hace un tiempo atrás con bombo y platillo y que con el tiempo se ha ido disolviendo, y hasta ahora la gente pregunta qué pasa con eso. Sí, bueno, tenemos dos grandes noticias. Uno, que seguramente ustedes participaron de una reunión que tuvimos con el general de la Cuarta Región, respecto de que a partir del mes de abril se hizo un compromiso ya concreto respecto de que nuestra comuna va a tener de manera permanente mayor dotación de carabineros. Aquí en la subcomisaría de Los Vilos van a llegar 13 carabineros más, y también se van a integrar vehículos policiales y también un contingente, digamos, en la localidad de Pichidangui para cubrir lo que es el sector rural. Esa sin duda que es una buena noticia, porque nos va a permitir que nuestros vecinos tengan una sensación de mayor seguridad. También, en segundo lugar, digamos que, bueno, esperamos que lo más pronto posible esté operativo también el tema del cuartel de investigaciones. Pero también, Guillermo, el tema de la seguridad ciudadana, como lo entiendo yo, no es suficiente con el tema de perseguir el delito. Y allí también, por ejemplo, hay otra parte que administra justicia que tiene que ver, por ejemplo, con la labor de las fiscalías, con la labor de las defensorías, que eso también requiere integrar en un plan de seguridad ciudadana, digamos, a quienes persiguen el delito, pero también a quienes son los que la administran, como los jueces, etcétera. Entonces, allí tenemos que hacer un trabajo que a lo mejor en años atrás se desvirtuó un poco y se focalizó exclusivamente en el patrullaje, en el tema con carabineros, etcétera. Entonces, también es importante, y en ese ámbito, digamos, yo me la voy a jugar harto y un poco reconocer el trabajo que, por ejemplo, aquí en la zona urbana ha hecho la Unión Comunal. Allí hay varias luchas, digamos, que han hecho las juntas de vecinos, por ejemplo, en este mismo tema de insistir, por ejemplo, con mejorar la dotación de carabineros en Los Vilos. Pero también hay que hacer un trabajo comunitario fuerte. Y allí, digamos, lo conversamos días antes respecto de cómo, por ejemplo, insertamos para combatir, por ejemplo, el tema de la drogadicción, programas efectivos, pero en las poblaciones. Porque allí, Guillermo, está el tema allí está el foco, digamos. Entonces, si tú te fijas, nosotros tenemos que tener más carabineros en esos sectores, tenemos que tener más policía de investigación, aquellos que cometen delitos los tienen que, en el fondo, hacer un procesamiento, pero también hay que hacer acciones que vayan en la línea, digamos, de la prevención y de un trabajo educativa. Sí. Entonces, por ejemplo, hay oficinas que en el fondo en algún momento se crearon. Entonces, cómo, por ejemplo, la administración, con el apoyo del consejo, puede engranar distintos actores. Allí también tienen que estar presentes los colegios, tiene que estar presente, por ejemplo, la oficina de CONACE, tiene que estar presente, por ejemplo, el hospital, a través de las áreas de salud, ¿cierto? Hay mucho que hacer, por ejemplo, con respecto al tema de la drogadicción, y nosotros, como práctica, yo te puedo comentar que estamos haciendo allí algunas cosas, específicamente hoy día en el tema de las mujeres embarazadas que de repente tienen esta problemática, pero obviamente nosotros, a partir de las experiencias que tenemos como comuna, tenemos que avanzar, digamos. Es decir, por ejemplo, hoy día yo te digo,
no existe a nivel comunal un plan, un programa, digamos, ambulatorio intensivo al menos, que permita tomar a esta gente o a estos jóvenes, ¿cierto?, que están hoy día en el problema de la droga, y desarrollar con ellos un plan, ¿me entiendes tú? Porque no solo el tema de la droga, por ejemplo, no es solamente un tema de salud, sino que esencialmente es un tema de oportunidades. Entonces allí el municipio también tiene mucho que decir, porque el municipio es quien además tiene que crear las plataformas para insertar a esos niños en la parte laboral, ojalá hacer un programa de nivelación de estudios que permita efectivamente integrarlo. Y sin duda alguna que la participación en eso de las organizaciones comunitarias también es muy relevante, las organizaciones deportivas. Justamente, ¿cómo logramos llegar allí donde está el foco de nuestros problemas? Así es, una situación bastante complicada que está asolando no solamente a nuestra zona, sino a nivel país, a nivel mundial. A problemas integrales hay que tener soluciones integrales, esa es un poco la invitación. El alcalde ha planteado, por ejemplo, que quiere hacer una oficina de la familia, que a mí me parece, bueno, es un poco mi área. Yo, obviamente, en el ámbito de que a mí me interesa que esta administración se instale. Un poco, es muy poco lo que se puede evaluar hoy día en términos de cómo efectivamente se ha instalado. Hay algunas señales, pero sí, por lo menos a mí me interesa que se instale, porque de alguna manera, en la medida que a esta autoridad, ¿cierto?, al alcalde, a nosotros como concejales nos vaya bien, sin duda que nos va a ir bien a todos, porque ese es un poco el mensaje que está detrás. La evaluación, como dice usted, muy poco tiempo, un mes y unos días que llevan ustedes al mando de la comunidad. ¿La administración va por la línea que usted espera que camine? Bueno, yo como te digo, a mí lo personal me interesa mucho el tema de la participación ciudadana, y en ese sentido se han dado señales. Hoy día la administración, digamos, está en la línea de reestructuración, digamos, del personal, ¿cierto? Han habido, que es una facultad privativa o exclusiva, digamos, allí el Consejo, digamos, no tiene ninguna incidencia en términos de qué personas, digamos, llegan, qué personas se van, porque hace unos días me comentó una persona que el Consejo había tenido que ver con un cierto despido, un caso puntual, pero yo le quiero eso clarificar también a usted, Guillermo, y en general a la gente que nos ve, que respecto de la estructuración del personal es una actividad exclusiva, digamos, de lo que es el alcalde y la administración. Entonces, yo estoy políticamente, digamos, estoy haciendo todo lo posible, digamos, por apoyar a la administración. Obviamente, dentro del ámbito de la fiscalización hay algunas cosas, por ejemplo, en el ámbito social, sobre todo lo que es departamento social, que un poco cuando estábamos en campaña había mucha crítica respecto de cómo se estaban focalizando los programas, cómo se estaba haciendo el proceso de encuestaje, por ejemplo, de las fichas sociales. Y esas son materias, digamos, que en términos del conocimiento que uno ha podido adquirir. Incluso la atención al público también, se escuchaban algunos reclamos. Entonces, esas son materias que le competen directamente a la administración, pero allí uno tiene que tener la grandeza, o tratar de tenerla, digamos, respecto de cómo somos capaces de trabajar en esas materias que necesitamos, sobre todo, fortalecer. Yo soy un convencido de que, sobre todo en el área social y desarrollo comunitario, si nosotros logramos trabajar y fortalecer a nuestra gente, tenemos, digamos, muchas posibilidades de desarrollarnos en la otra área, digamos. A la medida que nuestra gente crezca en términos de oportunidades, en términos de capacidades, probablemente vamos a poder crecer. Y allí, digamos, yo diría que bueno, yo trabajé ahí también en Dideco, digamos, siento que de los junto con la parte de los proyectos, pero los proyectos, si no tienen capital humano, digamos, no tienen mucho, si no hay participación, quedan como un poco truncos. Es decir, un ejemplo muy concreto: si nosotros queremos hacer una plaza en X lugar, yo prefiero decir que lo hicimos la autoridad en conjunto con la comunidad, a decir que lo hizo una autoridad determinada. Y eso un poco, yo creo que la impronta
que yo por lo menos como concejal espero dar, lo dije digamos en el periodo de campaña, y espero también que sea la impronta que tiene el consejo y el alcalde, que en ese sentido sí hay señales que van en esa línea. Así es, el trabajo en equipo. Así es. Así es mucho más importante que el trabajo individual, porque está comprobado que no surge. Correcto, así. correcto. Concejal, le dejo los micrófonos para el saludo para la gente en este 9 año que recién comienza. Y contarle lo que viene por delante en brevísimas palabras. Correcto, bueno, agradecerte, Guillermo, por la invitación. Hemos tocado algunos temas bastante sensibles y que le interesan mucho a la comunidad. Yo por mi parte, como siempre, voy a decir que estoy dispuesto, digamos, sobre todo a escuchar a la comunidad, que de repente se dice mucho que la autoridad, digamos, no muchas veces se pone en el lugar, digamos, del otro, y en ese sentido, más como práctica profesional, esa va a ser una impronta que sin duda siempre la voy a mantener. Nos vamos a jugar por los temas que son sensibles. Necesitamos integrar al sector urbano y al sector rural. Necesitamos trabajar en los temas de drogadicción, de seguridad ciudadana. Necesitamos que nuestra comuna se mejore o se desarrolle también en el ámbito de oportunidades laborales, y vamos a hacer, y yo en lo personal voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder hacer eso, a través de un trabajo transparente, poder fiscalizar, pero también aportar a partir de la gestión. Pues si siempre se puede gestionar en materias que son individuales muchas veces, en términos de que de repente una persona, digamos, se le puede ayudar con alguna gestión más particular, pero ojalá, digamos, que esa gestión pudiese concretarse en los grandes temas que nos interesan a nosotros como comuna. Así que bueno, también darle un saludo hay muchas personas que yo he tenido conocimiento que están afuera de acá de la comuna. En este sentido, todas las ideas, digamos, tú hablaste de redes sociales, todas las ideas, digamos, que permitan fortalecer el trabajo que uno pueda desarrollar van a ser bienvenidas, en la medida en que sean siempre con la altura de mira y con el respeto que nos merecemos todos. Así que bueno, viene el desafío. Ahora en el verano está el tema de la actividad de verano, que esperamos que salgan bonitas, que sean participativas, y también algunos desafíos deportivos, como por ejemplo el campeonato sub-17. Así que Un bueno, desafío grande, concejal. tenemos ahí desafíos, tenemos buena idea, y esperamos que este año 2013 sobre todo sea muy productivo, muy provechoso en lo personal, en lo familiar, para todas las familias nuestras, y también en lo comunal, digamos, que sintamos que a partir de la elección de estas autoridades comunales hay una buena representación, y sobre todo hemos sido capaces de avanzar. Así es, quiero agradecerle la gentileza de haber compartido con Radio Los Vilos, Radio Ensenada, este momento, informando a la comunidad de lo que ha sido este mes de muchas actividades y muchos desafíos que quedan por delante que cumplir. Bueno, la confianza de la gente y la esperanza en la buena administración de ustedes. Muy bien. Nosotros, como Radio Los Vilos, Radio Ensenada, queremos agradecerle la gentileza de haber estado compartiendo estos momentos con nosotros. La invitación para en los próximos días tener una nueva autoridad comunal con nosotros, para contarle también desde su punto de vista lo que ha sido este mes y días de administración. Por su gentileza, por su atención, muchas gracias. Que tenga buenas noches.